debe estar grabándose y debe estar, me deben estar escuchando y van a ver ahorita mi pantalla, ¿ya? Ya, ya. Ya bueno, chicos. Vamos entonces a comenzar lo más rápido de cefaleas para poder terminar a la hora, que es no, para no poder, como que alterar su horario, ¿no? Ya bueno, vamos entonces a comenzar con cefaleas. Esta clase en realidad es un poquito larga. Ahora cuando tengan su clase con el doctor se van a dar cuenta que es bastante larga y el doctor va a puntuar algunas cosas, ¿no? Yo les voy a dar igual un forms para que llenen con las preguntas de exámenes más repetidos y pues se van a dar cuenta que han preguntado sobre de repente la cefalea asociada a la gestación, a los tipos de cambios hormonales en la mujer, cuándo cambia y los distintos tipos de cefaleas, ¿ya? Entonces comenzamos con las cefaleas, la definición. Ya miren, acuérdense que las cefaleas van a constituir el 2% de las quejas de en las consultas de neurología, ¿ya? Por eso es importante que ustedes sepan. Ahora, ¿por qué he puesto esto? Ya. Lo que pasa es que cuando ustedes vean cefaleas, van a tener que poder distinguirlas de qué? De las hemorragias subaracnoideas espontáneas. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando hay una hemorragia subaracnoidea, justamente en este espacio subaracnoidea, yo les explicaba en la primera clase que había como receptores del dolor y receptores como que indican que algo está mal. Principalmente eso, ¿no? ¿Y esos receptores qué hacían? Bueno, esos receptores hacían que mandaban señales y justamente una hemorragia en este espacio subaracnoideo va a generar presión y justamente esta presión va a generar dolor en el paciente, una cefalea, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente la mortalidad de las hemorragias subaracnoideas son importantes. Mira, su mortalidad de 25 a 50%. Incluso en la mitad de la cantidad de los pacientes los resultados van a ser normales en el examen, ¿ya? Entonces, por eso, cuando tú veas una cefalea y de repente veas otros signos, o de repente venga un paciente con un traumatismo anterior, entonces tú piensas, de repente puede ser una hemorragia subaracnoidea. Siempre manténlo en mente, ¿ya? Es un diagnóstico diferencial que siempre tienes que descartar ante una cefalea, ¿ya? Listo. El 10 al 15% vienen a la emergencia solamente por la cefalea. Y yo les voy a explicar ahí por qué, por qué es la importancia de la cefalea. Y miren, el 13 al 28% tienen una cefalea, principalmente en la emergencia. ¿Y cuántos están asociados a migraña? El 93.7% están asociados a migrañas. Ahora, o sea, yo te estoy hablando de cefaleas, no te he hablado ahorita que es una cefalea ni nada. Cefalea es un dolor, leas, ¿no? Cefaleas o dolor justamente a nivel cefálico, ¿no? Así se define. Pero, ¿qué es lo importante que tú tienes que ver o qué es lo que te van a preguntar a ti en tu rotación? Mira, esto. Esto principalmente, ¿cuáles son los signos que tú asocias en la historia clínica de una cefalea? Mira, aquí está en inglés, pero aquí lo puse en español. Miren, ¿cuáles son los síntomas y signos de alarma de una cefalea que tú tienes que darte cuenta? Y de allí la importancia de preguntarlo en historia clínica. Por eso yo te he puesto esto, ¿ya? Por eso. ¿Cuál es la importancia o los red flags cuando dicen aquí, ¿no? Comienzo después de los 50 años. Tenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los pacientes más de 50 años puede estar asociado incluso a ACV o DCV, como se llama actualmente, ¿no? La instalación brusca de cefalea intensa. ¿Qué indica esto? Esto probablemente esté asociado con ¿qué? Con una hemorragia subaracnoidea. Cuando veas una instalación brusca de primer episodio, antecedente del paciente que ha tenido un accidente de traumatismo, ya, piensa en hemorragia subaracnoidea, por favor, ¿ya? Porque, mira, hay pacientes que a veces no se dan cuenta que tienen hemorragia subaracnoidea y lamentablemente fallecen por ello, ¿ya? Otro, la cefalea de intensidad progresiva. ¿Qué me está indicando aquí de cefalea de intensidad progresiva? Te está indicando una lesión a nivel cerebral. Si ves que está aumentando poco a poco el dolor, le dices al paciente, ¿cómo va su dolor? 1, ¿cómo va su dolor? 2, ¿cómo va su dolor? 3. Así te va diciendo, no, ya ahora está en 8, no lo puedo aguantar, por favor, deme algo para el dolor. Ya, ahí tú también sospechas de lesión. De repente también tiene este paciente, de repente está haciendo una ACV también. Entonces,
Piénsalo. Ahora, cefalea reciente comienzo en pacientes con cáncer también. ¿Por qué? Porque esto me puede indicar una lesión ocupadora de masa o ocupadora de espacio, que puede indicarse como, por ejemplo, tumores, ¿ya? O metástasis. De repente el paciente hizo metástasis y está generando un tumor justamente a nivel del sistema nervioso central. Ya, piénsalo en pacientes con cáncer. Los pacientes con coagulopatías y que son tratados con anticoagulantes. ¿Por qué? Porque los anticoagulantes, ¿qué van a hacer? Van a generar que, bueno, se formen los coágulos, obviamente, pero ¿qué va a hacer? Que va a haber mayor cantidad de sangrado. Y pónganse por ahí que allá de repente el paciente tenga más de 50 años, tenga una hipertensión, haga algo de fuerza, se levante nada más por levantarse, o toser, o de repente hacer hacer servicio, o sea, sus necesidades en los servicios higiénicos solamente por generar un poquito de fuerza que puede generar una hemorragia subaracnoidea por ello, pues, ¿no? O un ACV de repente. Por eso tengan en cuenta esto. O sea, no lo estoy mencionando por las puras, ¿ya? Datos de enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque puede estar asociado de repente a alteraciones que vamos a ver por ahí después, ¿ya? Migrañas también. Yo les mencionaba en la anterior clase en epilepsias que parecía que tenían unos pacientes pódromos, pero que no eran auras. Yo les decía, tengan en cuenta que los pacientes con epilepsias no tienen auras. ¿Y qué pasa? Que aquí sí vamos a ver los auras, migrañas con aura atípica. Vamos a ver ahora qué son los auras y qué significa, ¿ya? Cambio de las características de una cefalea crónica, que también evaluar. Yo les voy a mencionar qué es una cefalea crónica y vamos a ver cuáles son las características principalmente, ¿ya? Las cefaleas de intensidad desencadenadas por el esfuerzo y la actividad sexual, a todos determinantes de posturas. ¿Por qué es importante esto? Mira, lo que pasa es que de repente cuando ya, anteriormente yo les mencionaba, ¿saben qué? Háganle una punción lumbar al paciente. Ya, ¿qué pasa? Que al tú sacarle líquido cefalorraquídeo, que estás generando una hipotensión. Entonces, los pacientes generalmente, ¿cómo distinguir un paciente que tiene hipotensión de un paciente que tiene hipertensión endocranial? Principalmente vas a ver dos cosas, una cosa nada más. Algo, una pepita te voy a dar. Una hipotensión se ve en los pacientes que están sentados y hacen cambios de posturas, ya sea levantarse, principalmente levantarse a bipedestación, ¿ya? Eso que indica que el paciente tiene una alteración hipotensiva. Pero ¿cómo distinguir a un paciente que tiene una alteración hipertensiva? Ah, tú lo pones en decúbito y el paciente ya comienza a desencadenarse la cefalea. ¿Eso qué me indica? Me indica que el paciente tiene una alteración hipertensiva, ¿ya? Esto es una pepita, ¿ya? Otra, signos también alterados a convulsiones, también. Puede ser que cuando veamos una focalidad significa signos y síntomas de lesión cerebral a nivel de un solo foco, por eso se dice focalidad. Pónganse que está alterando de repente en una área epileptogénica, ya. Entonces, justamente en esa área, porque vamos a ver la fisiopatología de la cefalea, ya. Eh, Está justamente la cefalea en esta área. Puede desencadenar, ¿qué cosa? Convulsiones. Por eso yo les decía, ustedes tengan en cuenta siempre la definición de convulsiones para determinar si es una epilepsia realmente o una epilepsia dependiendo de una base o una estructura que se está alterando, ¿ya? Ahora, cambio de carácter o deterioro cognitivo también. El hecho de que el paciente o esté haciendo deterioro cognitivo me indica que el paciente está con una lesión a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué significa ello? Que está justamente de repente hay una masa o algo está ocupando espacio y está generando presión en el parénquima cerebral y de repente está generando presión a nivel de los nervios craneales o de repente a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, por ello, deterioro cognitivo también es importante. Y una exploración neurológica normal que está asociada a un deterioro cognitivo, ya. Ahora, yo te dije que estos son los red flags, pero mira ahora los datos importantes en la anamnesis que tú le vas a preguntar al paciente. ¿Cuándo comenzó? La edad. Porque te dije, ¿cuál es el signo de alarma? Después de los 50 años. Antecedentes familiares, principalmente asociado a quién? A migrañas. Cefalea no tanto, cefalea quizás tensional, pero migrañas. Las migrañas están asociadas principalmente a antecedentes familiares, ¿ya? Tratamientos médicos. Hay medicamentos que pueden generar cefaleas. Mira, aquí te estoy diciendo, tratamientos anticoagulantes. Pueden generar una cefalea de qué tipo, o de repente un diagnóstico diferencial de qué, de hemorragia subaracnoidea.
Hay pacientes que están asociados a las cefaleas al tipo de ansiedad y depresión, como por ejemplo que las cefaleas tensionales. Ya vamos a ver por ahí las cefaleas tensionales, ¿ya? Diferentes tipos de cefalea para preguntar principalmente y el tiempo de evolución. Preguntarle siempre es importante desde cuándo comenzó la cefalea y más o menos cuánto dura, porque ahí van a poder distinguir una cefalea de un tipo, otra cefalea de otro tipo, o migrañas de repente, migrañas de ese tipo o de otro tipo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los que tú tienes que preguntar principalmente? Mira, porque cuando nosotros hacemos anamnesis, porque yo también hago historias clínicas, a veces no sé qué preguntar. Entonces, ya, aquí te estoy dando lo que tú tienes que preguntar ante una cefalea. Esto es lo básico, ¿ya? Localización. ¿Dónde se encuentra el dolor, señor? ¿Se encuentra aquí? ¿Se encuentra aquí? Solamente es una parte de la parte, o sea, un hemisferio. Señor, ¿cómo es su dolor? De repente dice, ay, no, vamos a ver que incluso los pacientes dicen, no, me siento como opresivo, o siento que me late, o siento que como que una cinta me estuvieran poniendo aquí. Ya, eso es la cualidad del dolor también, la intensidad. Hay cefaleas que solamente son leves, moderadas o severas, y dependiendo de ese tipo de cefalea, nosotros le vamos a dar tratamiento adecuado, porque ya vamos a ver después. La forma de instauración, yo te dije, algo abrupto podría indicarte una hemorragia subaracnoidea y algo como más progresivo podría ser más que nada orientarte más a una cefalea, pero eso no lo excluye ya de que sea una cefalea. Predominio de horario. Hay cefaleas que son a predominio nocturno y de predominio de qué? Por las tardes, ¿ya? Eso ten en cuenta, principalmente las tensionales, ¿ya? La duración y la frecuencia. Hay cefaleas que duran desde 15 minutos hasta migrañas que duran hasta 2 días, ¿ya? Por eso es importante preguntarle. Estas son las preguntas básicas que tú vas a hacerle a un paciente con cefalea, porque el paciente no solamente llega con un síntoma o un signo, llega con muchos signos. Te dice, ya, tuve vómitos, ya. Vómitos tienes que preguntar la cantidad, cuándo fue, qué lo desencadenó, si algo lo disminuyó, sus preguntas adecuadas. Y cuando te viene la cefalea, esto es lo principalmente que tienes que preguntar. Ahora, los síntomas asociados, después vamos a ver, ya sea no neurológicos o neurológicos. Y lo principal, factores que precipitan la cefalea. Tienes que preguntarles por qué. Porque hay factores que precipitan como por ejemplo el sonido, los olores, el cambio de postura, ya te dije, una hipertensión, una hipotensión, y principalmente esos factores que precipitan una cefalea, de repente hace actividad física y después de que hace actividad física la cabeza le comienza a latir así. Y ahí te dice, no, tengo una cefalea de tipo pulsátil. Ya, por eso te lo he explicado, ¿ya? Listo. A ver, esto. Ah, ya, esto. Mira, yo te explicaba que existían diagnósticos diferenciales de la cefalea. Uno de ellas era la hemorragia subaracnoidea. Como te he dicho, las hemorragias subaracnoideas, ¿cuál es su manifestación clínica o cómo tú puedes distinguirlo de una cefalea? ¿Por qué? Porque aquí el inicio es súbito, es intenso y va a estar asociado de repente, como es una hemorragia subaracnoidea, ocupa un espacio justamente en esta meninge entre la aracnoides y la pía madre, porque la dura madre está más cerridita. Acuérdate, ¿ah? Porque yo te expliqué. Yo me acuerdo que te explicaba, incluso te decía lectomeninges, paquimeninges, este deriva de tal capa neural y todo ello, ¿ya? La hemorragia subaracnoidea, acuérdate, estaba en el espacio comprendido entre la aracnoides y pía madre, ¿ya? Y como va a estar aquí, va a tener receptores del dolor y esta parte de aquí va a decir, oye, está sucediendo algo y puede generarse una irritación, una inflamación. ¿Y qué va a generar? Lo mismo, los signos meningios alrededor de esto. ¿Qué va a generar? Rigidez de nuca, que yo te hablaba, rigidez de nuca. Pero lo que no vas a encontrar aquí es signo de Broczynski y signo de Kernig, porque eso es netamente de qué? De una infección de tipo bacteriana, ¿ya? Listo, diagnóstico. Aquí justamente no, patognomónica está mala palabra. Lo que tú vas a utilizar, que es la tomografía. La tomografía te va a indicar bastante, va a ser de bastante utilidad. ¿Para qué? Para tú detectar sangre principalmente, una hemorragia subaracnoidea. Cuando veamos la siguiente clase, ACV, hemorragia subaracnoidea y todo ello, te voy a explicar cuál es la utilidad de ello, ¿ya? Se le puede hacer también una angiotomografía. Obviamente, si hay una hemorragia subaracnoidea por un vaso sanguíneo que de repente ha visto una alteración, que vas a tomar una angiotomografía, ¿ya? Tratamiento de un aneurisma, ¿ya? Meningitis, también te explicaba. La meningitis también puede causar cefalea. ¿Por qué? Porque a nivel del espacio subaracnoideo también hay receptores de dolor.
¿Y qué va a generar? Ya te dije, los signos meningios, principalmente fiebre, rigidez de nuca y cefalea, que eso era la triada que yo te decía, que inclusive si encontrabas dos de esos tres o los tres, había un 90% de tú decir que se trata de una meningitis. Yo recuerdo haberte mencionado eso, ¿ya? Lesiones ocupantes de espacio, también te mencionaba aquí, mira, te decía, si hay una lesión ocupante de espacio, puede generar también convulsiones, cefalea de intensidad brusca. ¿Y qué vas a generarse aquí? Empeoramiento, como te decía. Cuando los pacientes presentan una cefalea progresiva o de repente de carácter o deterioro cognitivo, que van a generar justamente, van a tener una lesión ocupante de espacio. ¿Y cómo va a ser la manifestación clínica? Va a empeorar, va a ser de manera progresiva y puede ser máxima en decúbito en caso que esté generando, ¿qué cosa? Una lesión hipertensiva, porque acuérdate, si está ocupando un espacio, ¿qué está generando? Está generando una hipertensión a este nivel. ¿Y cómo se expresa? Con el decúbito. Está el paciente en bipedestación y le dice, señor, ¿puede acostarse? Y ahí, me duele la cabeza, dice, ya, ya tú piensas, Sofía me lo mencionó, ya, es una lesión ocupante de espacio que está generando una hipertensión. Listo. No te puedo escribir aquí nada porque cuando yo acerco, hago la lupita, no puedo escribir ya, porque si no ya te hubiera escrito eso. Listo. Focalidad, ¿qué significa? Focalidad significa alteración del sistema nervioso central, ya sean lesiones de tipo mismo del sistema nervioso central netamente o de la espina cerebral, me parece. Y que la focalidad, ¿cómo se expresa? Se expresa a nivel de alteraciones como, por ejemplo, disertría, afasia, estos pacientes que tienen, que no pueden controlar como que su tono. Ya bueno, entonces principalmente esto, focalidad. Son principalmente alteraciones como que pragmático, lingüísticos principalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está diciendo que un área determinada del sistema nervioso central se encuentra alterado, ¿ya? Arteritis también del espacio temporal también. Hay quienes en ancianos, por eso te decía, fíjate la edad, comienzo después de los 50 años, es importante, ¿ya? En los pacientes principalmente que se va a dar, bueno, se va a tomar una BCG y todo ello. La trombosis de senos venosos. ¿Por qué es importante ello? Mira, porque mira, ¿dónde se da? En las embarazadas, en las pacientes mujeres que toman anticonceptivos, y no solamente las mujeres que no quieren quedar embarazadas lo toman, las mujeres que quieren regular también su actividad hormonal también lo toman, porque acuérdate que son hormonas. Entonces, de repente, si ves a una mujer en edad, en periodo fértil, que te llega con cefaleas, primero piensa también cefaleas, pero también hazle su diagnóstico diferencial con trombosis de senos venosos. Mira, los pacientes oncológicos también, y presentan qué cosas, focalidad y vómitos. ¿Cuál es el tratamiento? Anticoagulación. Pero también te dije que había el problema de la coagulación en los pacientes que tienen cefalea de reciente comienzo. ¿Por qué? Porque pueden presentar una hemorragia subaracnoidea. ¿Ves? O sea, relacióndolo, ¿ya? Disección arterial también en los pacientes que tienen una cervicalgia, principalmente en los pacientes que están relacionados a que un traumatismo craneoencefálico, ¿ya? Vas a ver focalidad, ya te explicaba, y qué se le va a hacer el tratamiento, anticoagulación e integración. Pero estas son algunas enfermedades que están asociadas a qué cosa, a un diagnóstico diferencial de qué, de cefalea, ¿ya? Listo, ya. Ya, yo te he hablado cefalea, te he dicho cuáles son las red flags, yo te he dicho qué le preguntas al paciente, yo te he dicho ya los diagnósticos diferenciales, pero hasta ahorita no te he explicado qué es una cefalea, ni te he dicho si hay cefalea primaria o secundaria. Mira, aquí está la definición, tal cual. La cefalea primaria, no está relacionada a una causa subyacente. ¿Qué quiere decir? Que nace propiamente, netamente de allí, de su mismo sistema nervioso central, y te voy a explicar cuál está relacionado a ello, ¿ya? Principalmente una alteración del hipotálamo, ¿ya? Principalmente esto, ¿ya? El hipotálamo bandido que genera esta alteración. El hipotálamo. Y la secundaria, obviamente secundaria que a una causa subyacente, ya sea de repente una hemorragia subaracnoidea, esta hemorragia subaracnoidea está generando una cefalea y estas son las causas principalmente secundarias, ¿no? Mira, acá está, te lo agrando para que lo veas. Miren, cefaleas primarias principalmente migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos, miscelánea de cefaleas que vamos a ver por ahí.
Y las cefaleas secundarias que están relacionados a principalmente alteraciones del sistema neurológico, están las cefaleas asociadas al traumatismo craneal, trastornos vasculares. Aquí están los trastornos vasculares, por si te preguntan, asociada a trastornos metabólicos, asociada a alteraciones del cuello, de la cara, del cráneo. Y para que tú veas el porcentaje de qué se presenta, mira, aquí está. Estas son las cefaleas de tipo primaria y secundaria. La tensional, el 69% vamos a ver a los pacientes que llegan en las consultas. Por eso, esta es la más frecuente. Por eso, ¿ya? Cuando veamos por ahí, ¿cuál es la cefalea? Te pregunte, ¿cuál es la cefalea más frecuente? La tensional. ¿Y cuál es la cefalea, la secundaria, o sea, la que le sigue? La migraña. Entonces, estos dos principalmente ponle atención, ¿ya? Ponle atención a estos dos cuando te esté explicando. Y la cefalea secundaria, te le explicaba estos, ¿no? Infección sistémica, una herida en la cabeza, trastornos vasculares, hemorragia subaracnoidea, aunque está en un porcentaje menos del 1%, mira, y apréndelo a distinguir, porque cuando veamos en la otra clase de hemorragias, ya es importante que lo distingas para evitar principalmente la mortalidad en los pacientes, ¿ya? Tumor cerebral, ¿a quiénes? A los pacientes oncológicos. Generalmente hacen metástasis a nivel de hígado, pulmón, cerebro, principalmente esos tres, ¿ya? Y esos tres órganos, pero es importante distinguirlo, ¿ya? Listo. Ah, ya, mira, y aquí este cuadrito me olvidaba, ¿por qué era los red flags? Mira, ¿por qué los red flags? Mira, aquí están, síntomas sistémicos incluidos, ¿quién? La fiebre. ¿Qué te puede indicar? Te puede indicar un meningismo, una hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué se va a presentar? Obviamente, si presenta meningitis, rigidez de nuca, cefalea y fiebre, ¿ya? Y es una red flag. Historia de cáncer en los pacientes. ¿Qué vas a ver? Principalmente se presenta vómitos, dolor de menos de 10 semanas y alteración postural y Babinski. Alteración postural te decía, el paciente se levanta, está sentado, se pone en bipedestación, le comienza a doler la cabeza. O si está en bipedestación y se vuelve... ¿Alguien está hablando? ¿Me quiere preguntar algo? ¿No? Ya. Si alguien está en bipedestación y, si alguien está hablando, quiere hablar. Bueno, no puedo ver quién está queriendo hablar, disculpen. Ya, el que está en bipedestación y se pone en posición de cúbito. Ya, eso es cambios posturales. Y Babinski, mira, cuando te habla de Babinski positivo, generalmente en los pacientes se le hace como que un estímulo a nivel plantar lateral, aquí. Ya, este es el dedito más chiquitito, ¿no? Bueno, si ustedes pueden ver quién está haciendo ese sonido, por favor escríbanle y díganle que, por favor, apague su audio, ¿ya? Ya, listo. Entonces, mira, le hacen un estímulo a nivel lateral al paciente en la parte plantar. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en los pacientes que no tienen ninguna patología, la respuesta será comprimir los deditos, así. Pero en un paciente que tiene una patología de tipo un tumor que está ocupando un espacio, sus dedos de los pies van a abrirse, así. ¿Ya? Ese es el signo de Babinski positivo, ¿ya? Principalmente a quién les va a dar a los pacientes que tienen historia de cáncer, ¿ya? Déficits neurológicos, ¿a quiénes? A los que tienen de repente una cefalea que está asociada a qué cosa, o un EBC, un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular, que ahora se llama DBC. Ténganlo en cuenta porque sus doctores le van a preguntar, ¿qué es DBC? Ya no se llama EBC, se llama DBC, ¿ya? Listo. Cefalea de inicio súbito o abrupto, principalmente a quien está asociada a cefalea en trueno, a hemorragia subaracnoidea de manera espontánea, y está asociado a qué? Alteración de conciencia y rigidez de nuca también, ¿ya? Ténganlo en cuenta, no nunca lo olviden. Y en los pacientes mayores de 50 años o de 65 años, el riesgo de tener causas secundarias de cefalea se incrementa 10 veces más en los pacientes que tienen menos de 65 años, ¿ya? Cuando hay un cambio en el patrón o dolor reciente, puede generarse signos de enfermedad muy grave en los pacientes. Y la cefalea ortostática o posicional, que me maté explicándote que es cambio de posición, está asociada principalmente a hipotensión cerebral. Y ya tú sabes reconocer cuándo es hipotensión cerebral y cuándo es hipertensión cerebral, ¿ya? Si quieren que otra vez les explique eso, prendan su micrófono y me lo dicen, porque no puedo ver ahorita, no puedo ver quién está levantando la mano o haciendo un corazoncito, no puedo ver, ¿ya? Listo. Hay cefaleas que están precipitadas por estornudo, tos y ejercicios, principalmente la malformación de Chiari.
A ver, la malformación de Chiari es principalmente una malformación de tipo genética en el cual, ¿cómo se dice? Malformación y que naces con ello. Ya bueno, normalmente el parénquima termina en determinado nivel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el parénquima sale incluso por la vía de la médula, como que comprime, como que crece más. Entonces, ¿qué pasa? Que una tos, un estornudo, ¿qué son? Maniobras de Valsalva, es decir, que generas más presión, aumentas tu presión, ¿y qué quiere decir? Que el cerebro va a tratar de salir, o sea, más presión, y esto va a generar justamente las cefaleas que van a estar asociadas a la presión intracraneal, ¿ya? Y justamente esto, la malformación de Chiari y las lesiones de la fosa posterior, que es lo mismo. Hay una lesión que ocupa la fosa posterior, y ¿qué va a pasar? Que justamente con la tos, el estornudo, que genera mayor presión, que va a generar mayor presión a nivel del parénquima, y eso va a generar una cefalea. ¿Ya? Papiledema igual en niños, cefaleas persistentes, cefaleas durante el embarazo, por abuso de analgésicos y traumatismo, ya ustedes saben. Listo, ¿ya? Ya, te expliqué eso. Ahora vamos a explicarte la siguiente diapositiva. Ya, mira, te explicaba yo que habían dos tipos de cefaleas, cefalea primaria y cefalea secundaria. Ojo aquí que te voy a explicar la fisiopatología, aunque en eso también, ya, pero igual. Lo que pasa es que hay alteraciones por encima del tentorio que está asociado, ¿qué cosa? A alteraciones del estímulo, ya, estímulo, terminaciones libres, receptores del sistema nervioso central. No sé si alguno de ustedes me ha escrito. No, no son ustedes. Terminaciones libres, receptores sensibles. ¿Qué va a pasar? Que estos están a nivel del parénquima y también en el nivel supraracnoideo. ¿Y qué pasa? Que cuando hay una alteración ahí, ya sea sangre, ya sea más cantidad de líquido cefalorraquídeo, ya sea bacterias, virus, ello va a generar como que una señal, y eso lo va a llevar al sistema nervioso central y le va a decir, oye, hay algo que está ocupando un espacio donde normalmente no había. Entonces generan este tipo de alteración. ¿Y qué pasa? Que por encima del territorio vamos a ver que va a estar el par craneal, el quinto, y los tres primeros pares craneales, el primero, segundo y tercero. Principalmente ellos van a ser los receptores de, o sea, de la alteración, ¿no? Si vemos, si hay justamente una alteración por encima del tentorio, vamos a ver que quiénes van a actuar o qué alteraciones principales vamos a ver: alteraciones del quinto par craneal, primero y segundo par craneal. Y por debajo del tentorio ya, pues vamos a ver los siguientes pares craneales, ¿no? Que van a intervenir, ¿ya? Para eso principalmente, que tú sepas. ¿Por qué? Porque vamos a ver bastante el quinto par craneal que va a intervenir, el trigémino, ya, así se llama, trigémino. Sí, ya. Principalmente vamos a ver las cefaleas primarias. ¿Qué pasa con las cefaleas primarias? Mira, en las cefaleas primarias va a haber una alteración en la modulación del dolor. ¿De quién? Del hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo, ¿qué va a hacer? El hipotálamo va a generar estímulo ¿a quién? Al locus cerúleo. Locus cerúleo. ¿Y a quién? Al núcleo de Raf. ¿Por qué? Porque ellos van a producir serotonina principalmente. ¿Ya? Serotonina. ¿Y qué pasa? Que justamente la alteración de las cefaleas primarias está relacionada con la serotonina. ¿Quién? Por la alteración del hipotálamo, que no modula bien y le manda este mensaje al locus cerúleo y el núcleo RAF, le dice, oye, produce más serotonina como loco, ¿ya? Bien, en lo que es las cefaleas secundarias, que en el caso de ellos, van a haber estímulos como por ejemplo, ya sea tracción, compresión, dilatación o químicos mediadores de inflamación, que ya te explicaba, las citoquinas, los monocitos, los neutrófilos, la misma sangre, que va a generar alteraciones, lo que va a generar que haya estímulos, terminaciones libres. Una vez que hay estímulos, terminaciones libres que van a generar dolor en el paciente. Pero ahora, una pregunta más, no sé, a mí se me generó una pregunta, por eso te lo explico ya. Mira, yo digo, en la dura madre, si hay alteración en la dura madre, generará alteración, porque como la dura madre se parece un poquito al hueso, o tendrá receptores la dura madre para poder generar cefalea. Bueno, en base a esa pregunta, te la respondo aquí, mira. Hay estructuras sensibles del dolor, como por ejemplo el tejido celular subcutáneo, el músculo, el periósteo, que sí van a generar dolor.
las arterias proximales, las meninges, los senos venosos, las venas tributarias, los núcleos de RAF medio. Si sus receptores sensibles captan que hay justamente estos estímulos físicos y químicos, te van a generar dolor. Y justamente este dolor se va a presentar como una cefalea. Mientras que hay estructuras que no van a ser, no te van a generar dolor, como por ejemplo el hueso, el parénquima cerebral en sí. Y tú me preguntarás, ¿el parénquima, Sofía? Pero si el parénquima obviamente tiene que generar porque tiene células. Sí, pero principalmente el parénquima, estas partes del parénquima que están viviendo dentro del parénquima son las que van a generar dolor. Por eso yo te decía, cuando antes había lesión ocupante de espacio, si había algo que está comprimiendo el parénquima netamente, lo que va a hacer el parénquima al moverse va a ser una compresión de los nervios, va a ser compresión de los vasos, va a ser compresión de repente de los núcleos que se encuentran ahí, y como ellos tienen receptores sensibles, eso es lo que va a generar el dolor en esta parte de aquí, ¿ya? ¿Qué más no tiene receptores sensibles? Los ventrículos, las meninges de la convexidad, no estas meninges, ¿ah? ¿Ya? Estas no. Estas meninges, la convexidad, y estos principalmente no sienten dolor, ¿ya? Listo. Ya. ¿Qué más tenía que explicarte aquí? Nada más, ya, listo. Sigamos, fisiopatología de la migraña, que se parece bastante. Lo que pasa es que en la fisiopatología de la migraña, como las cefaleas primarias, va a ser muy parecido. Miren, primero comienza así, ¿ya? Con una génesis troncoencefálica. Yo te decía, hay una alteración del hipotálamo. El hipotálamo no regula bien, no modula bien no modula bien. Hay un desbalance a nivel del hipotálamo. ¿Y eso qué? Le envió una señal al núcleo RAFE y a quién? Al glucocerulio. ¿Qué pasa? Le va a enviar, va a generar un estímulo ¿para qué? Para que haya una depresión cortical propagada. Depresión cortical propagada, que va a generar al inicio una hiperemia y después una hipoperfusión. Acuérdate, una hiperemia y después una hipoperfusión. ¿Y por qué? Porque esta hiperemia y esta hipoperfusión, eso de acá, va a generar que se active, ¿qué cosa? Los núcleos del caudal del trigémino, que yo te decía, va a actuar este quinto peritoneal. ¿Y qué va a generar justamente esto? Va a generar que se liberen células de la inflamación que van a generar justamente que se active este estímulo para que genere el dolor, ¿no? La cefalea. Mira acá, mira. ¿Qué pasa? Mira, se activa, hay una activación de los receptores de la serotonina. Primero esto, ya, comenzamos con esto. Se altera el hipotálamo, ya, se altera el hipotálamo. Esto genera alteración a nivel del núcleo RAFE y aquí al leucoceruleus. El leucoceruleus que va a producir serotonina, justamente se activan aquí, se activan los receptores de qué? De serotonina. Y la serotonina que va a generar una vasoconstricción. Primero una hiperemia y después una vasoconstricción de qué tipo? Directa. Ya te decía, una hipoperfusión prolongada. Después de que existe esta hipoperfusión prolongada, se activa presinápticamente que justamente los receptores de serotonina. ¿Y esto que van a liberar? Van a comenzar a liberar neuropéptidos, ya sea bueno, van a liberar neuropéptidos. ¿Y esto qué va a generar? Que va a bloquear la vasodilatación, que va a generar mayor vasoconstricción en el paciente. Por eso va a bloquear la vasoconstricción y va a generar eso. Y bueno, y es así como se genera principalmente la fisiopatología de la migraña, ¿ya? Ten en cuenta esto. Estos tres principalmente. La génesis troncoencefálica, que ya te dije, se genera por alteración de ¿quién? Del hipotálamo. El hipotálamo no regula bien, genera ¿qué? Estímulos a nivel del núcleo RAFE o glucoceruleus. Y este va a generar que se produzca más serotonina. Al generar más serotonina va a activar justamente la depresión cortical propagada que va a generar una hiperemia, o sea, mayor cantidad de sangre y después una hipoperfusión prolongada, lo que va a generar justamente la activación de la serotonina, de lo presináptico, y esto va a comenzar a liberar neuropéptidos, ya sea la serotonina misma, ¿ves? Va a liberar mayor cantidad de neuropéptidos y va a bloquear principalmente la vasodilatación.
¿ya? Y eso, bueno, van a activar las neuronas del núcleo caudal del trigémino y eso va a producir aún más cantidad de ¿qué? De serotonina y bueno. ¿Y por qué te explico esto? Porque justamente en el tratamiento, ¿qué van a hacer? Antiserotoninérgicos. Es lo mismo, ¿ves? Yo te decía. Y además que la activación presináptica y, bueno, la inhibición de los neuropéptidos va a generar inflamación a nivel de esto de acá y va a generar dolor. Pero ¿qué más va a generar? Va a generar la producción de prostaglandinas, ¿ya? Las prostaglandinas, mediadores de inflamación, y de allí, ya mediadores de inflamación, y de allí que tenga sentido que para poder nosotros cortar esta vía de la producción de prostaglandinas, que te acuerdas que era la COX, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar AINES a los pacientes. Por eso, para tú inhibir la producción de prostaglandinas, ¿qué tienes que inhibir? Inhibir la vía de la COX-2, ¿no? ¿Y cómo lo inhibes? Con los AINES, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que cuando nosotros veamos el tratamiento, se le den a los pacientes, se le den antiserotoninérgicos y se le den AINES también. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Estamos cortando la producción o la fisiopatología netamente de la migraña. Ya listo. Yo te mencionaba que esta migraña es la segunda en frecuencia, acuérdate, segunda en frecuencia. ¿Por qué? Porque vimos los tipos de cefalea, ya sea tensional, ya sea migrañosa, ya sea punzante idiopática. Aquí está. Aquí. Ya sea tensional. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí ya te encontré. Tensional, migrañosa, idiopática, asociada al ejercicio o en racimos, que después vamos a ver. ¿Ya? Listo. Ya, la migraña es la segunda en frecuencia. Y te decía, ¿y cuál es la primera en frecuencia? Es la tensional. Listo. Te decía también que había migrañas asociadas a auras y migrañas asociadas a no auras. Ya, resulta que justamente el aura se da a este nivel. Cuando hay una depresión cortical propagada, ¿serán ustedes? No son ustedes. Cuando hay una depresión cortical propagada, cuando se genera esta hiperemia al inicio y después una hipoperfusión. ¿Qué significa hipoperfusión? Que no hay cantidad de sangre adecuada a un tejido, un vaso, no está pasando por allí, ¿ya? Entonces, si hay una hipoperfusión, ¿qué pasará? Hay menos cantidad de oxígeno, hay menos cantidad de nutrientes, y justamente cuando se da la depresión cortical propagada, dependiendo del tipo de cefalea, va a determinar un tipo de dolor, ¿no? Pero hay cefaleas que son nada más en cierta parte, en cierta parte, en cierta parte. ¿Qué significa eso? Que va a haber como que un foco, ¿ya? Y justamente este foco va a generar, o esta hipoperfusión va a generar auras. ¿Qué son las auras? Las auras son conjuntos reversibles, ten en cuenta esta palabra importante, reversibles de síntomas del sistema nervioso central que van a ser graduales y van a desaparecer. ¿Por qué? Porque la hipoperfusión no se va a dar siempre. Va a haber una cantidad de tu cerebro que ya regule y que va a decir, ya, disminuye esta hipoperfusión y de nuevo vuelve la vasodilatación, ¿ya? Graduales. Estas van a desaparecer y generalmente van a aparecer en un lapso de 1 hora antes de que se dé qué cosa, las cefaleas. ¿Y a qué va a estar ligado? Justamente a la depresión cortical propagada. Cortical propagada. Va a estar ligado a esto aquí. ¿Por qué? Por la misma hipoperfusión que se genera a ese nivel, ¿ya? Por eso te decía. ¿Y cuál de las auras es más frecuentes? Las auras de tipo visual, ¿ya? Visual. Ya. ¿Por qué te expliqué esto? Para que tú puedas entender cuando yo te explique migraña sin aura y migraña con aura. Vamos a mi Lupita, ya. A ver, ¿quién? Lupita, ya, listo. En la migraña sin aura, vamos a ver que al menos son 5 episodios que van a cumplir estos siguientes criterios. Ya mira, eso ten en cuenta. Duración del episodio de 4 a 72 horas sin tratamiento, o sea, que no tiene, o sea, no tiene un tratamiento o ha sido tratada, pero no ha tenido éxito, ¿ya? ¿Y cuáles son las características principales de la migraña? Que esto sí te pueden preguntar en examen, que es unilateral.
O sea, ¿qué quiere decir? Principalmente son unilaterales, aunque puede haber también bilaterales, pero son en menos frecuencia. Unilaterales, o sea, un hemisferio, unilaterales. Son de característica pulsátil, acuérdate, porque hay algunas características que te dicen, bueno, hay algunos que son compresivos, ¿ya? Pero estos de aquí son pulsátiles, ten en cuenta eso, ¿ya? Eh, la intensidad va a ser de moderada a grave, ¿ya? Puede interferir con las actividades cotidianas. Y otro que es agravada por el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si camina, si sube las escaleras, ¿qué va a producir? Va a producir justamente esta tipo de migraña. ¿Por qué? Porque hay cefaleas que por más que el paciente haga actividades físicas, no genera este tipo de dolor, ¿ya? No genera y al menos va a estar asociada a un síntoma, ya sea náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, osmofobia. Y estos generalmente, bueno, van a estar asociados a los auras, pero si hay migrañas con auras, ¿y cuáles son los síntomas? Van a estar asociados a síntomas focales neurológicos, ya sea luces o líneas. Te decía, los síntomas positivos de los auras van a ser principalmente visuales. ¿Qué va a estar asociado a luces? Ve como que si hubiera destellos de luz, unas líneas, o también puede ser estar asociado a pérdida de visión. Algunos dicen, ay, vine y como que se me puso todo negro, no vi nada, ya, pérdida de visión. Ya, el 90% de las auras están asociadas a qué cosa? Alteraciones visuales. Y acuérdate, ¿cuántos más o menos en un lapso de una hora? Y aquí está ligado a la depresión cortical propagada por la hipoperfusión. Hipoperfusión. ¿Qué pasó aquí? Porque generalmente, ¿en dónde se va a ver la hipoperfusión? Aquí, a nivel occipital. Por eso es que te decía yo, el 90% son visuales, pero puede ser antes, puede aparecer antes. Generalmente aparece antes de la cefalea. En algunas ocasiones puede aparecer durante la cefalea, pero lo normal, lo general, lo común es que aparezca antes. Generalmente va a durar más o menos de 5 minutos a 60, por eso te decía, en un lapso máximo de una hora. Y el dolor no se va a atribuir a otra enfermedad. Disculpa. El dolor se va a atribuir principalmente a la migraña, ¿ya? Listo, mira, ¿por qué? Porque esto sí está en tu clase el doctor que te va a explicar. Principalmente hay una estimulación del hipotálamo, ¿ya? Que va a generar dopamina, y esto donde en el área tegmental. Y esto justamente van a estar asociados a los pacientes que en algunas ocasiones tienen antojos antes de, o sea, es un aura, ¿ya? Antojos antes del inicio de la cefalea. Y como yo te explicaba, el locus coeruleus va a ser un núcleo neuroadrenérgico que va a controlar el tono vascular, también va a modular la excitabilidad y principalmente la alteración de la fotoisonofobia. ¿Qué es fotofobia? Ya te explicaba, fotofobia, alteración o presentan molestias a nivel de la luz, que dicen, no, me duele la cabeza, ¿sabes qué? Cierra todo, me quieren cerrar en un lugar oscuro. O sonofobia, que dicen el paciente, ay, que un mínimo sonido, ya, les altera totalmente y le da un dolor de cabeza tremendo. Ya, eso es sonofobia, ¿ya? Ya, ¿y qué más? La retina humana, bueno, va a emitir dos proyecciones a nivel de los pigmentos conos y bastones y va a generar justamente alteración a nivel de la fotorrecepción, ¿ya? Y es por eso que, como te digo, el 90% de las auras están asociados ¿a qué? A justamente a alteraciones visuales. Ya, ¿qué más? Nada más. Ya, listo. Ah, ya, mira. Para que tú veas, porque te explicaba, la cefalea tensional es la más frecuente, esta es la más frecuente, mientras que la migraña es la segunda más frecuente, esta es la primera. Ya mira, te explicaba que es importante que tú sepas las características de la migraña. Ya, la cualidad, te explicaba que es pulsátil. ¿Por qué? Porque aquí en la cefalea tensional, como es opresiva, ¿ves? El paciente dice, siento como que algo estuviera cargando mi cabeza y todo ello. ¿Ya? Esta no se va a agravar con el esfuerzo, pero esta sí, la migraña que te explicaba. Por eso es importante que tú veas, preguntes, señor, ¿usted ha hecho alguna fuerza o algo? Ya, le preguntas. Em, ¿Qué más? Está asociada a náuseas y vómitos aquí. Y esta de aquí también está asociada a qué cosa? A auras, principalmente, ¿ya? Esta de aquí, la actividad física del paciente, bueno, busca reposo, principalmente, ¿por qué? Porque está asociado a los esfuerzos, movimientos. Ustedes de repente hacen, bueno, de repente no tienen que hacer ejercicios,
Y ahí de repente que terminan esos ejercicios y ya les duele la cabeza. Cuidado, puede ser una migraña. Y la migraña generalmente es de tipo hereditaria, por lo general, ¿ya? Intensidad, como es de moderada a grave. Otros, ¿qué significa? Está asociado a aura, porque hay migrañas también asociadas que no están asociadas a auras. Y acuérdate, el tratamiento de ataque, ¿cómo va a ser? AINES. Ya te explicaba por qué. Porque se producen prostaglandinas. Si se producen prostaglandinas, ¿cómo lo cortas? A nivel de la COX, ¿ya? Entonces, ¿y dónde terminan los AINES? A justamente ese nivel. O triptanes que también producen antiserotoninérgicos, ¿ya? Ya. Esto de acá, la cefalea tensional, te lo voy a explicar después porque vamos a ver la definición después, ¿ya? Ahora tengo 9:15 ya. Explicado súper. Ya, ya, ¿qué pasa? Mira, que vamos a ver alteraciones justamente a ese nivel del hipotálamo anterior. Ya, mira, a nivel del hipotálamo anterior vamos a ver que el hipotálamo, como te explicaba, ¿por qué se sucedía esa alteración? Porque había una alteración del hipotálamo que le enviaba el locus cerúleo y el núcleo RAFE información para que produzca más serotonina. Pero ¿qué pasa? Que en el hipotálamo anterior justamente está el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático va a ser un integrador importante de que del ambiente y los factores metabólicos endocrinológicos internos. ¿Y por qué? Porque acuérdate que te decía, un sonido, un olor, porque inclusive está asociado a los olores, la luz, ¿qué puede generar? Puede generar alteración y esto puede generar que alteración, más que nada, sí, una alteración lo va como que predisponer al paciente. ¿Y qué pasa? Que vamos a ver los auras, ¿no? Y que los auras van a expresar justamente esto. ¿Por qué? Porque va a haber un periodo de hipooxigenación que va a generar justamente esto, ¿no? La presentación de los auras. Ahora, el otro, el hipotálamo posterolateral. El hipotálamo posterolateral principalmente está asociado, ¿qué cosa? A las funciones circadianas, ya sea ciclo de sueño-vigilia, neuroendocrino, funciones autonómicas. Y justamente cuando se da esta alteración, va a generar justamente la respuesta o el estímulo en donde, en los núcleos de RAFE y los núcleos de qué? El locus cerúleo. Ahora, no solamente el hipotálamo está asociado, también está asociado a qué cosa, la glándula pineal. La glándula pineal está asociada ¿qué? A las cefaleas de tipo primarias. Acuérdense que la glándula pineal que secreta o que produce la melatonina, ¿se acuerdan? Melatonina. ¿Y la melatonina dónde se sintetiza? Durante la noche. Es por eso que hay en pacientes que tienen baja cantidad, bueno, esto es un estudio que el doctor pone en su clase, ¿no? Dice, en un estudio que se realizó, se observaron que los pacientes con mayor cantidad o con menor cantidad de melatonina a nivel de la orina que producían, tenían mayor riesgo de tener cefaleas de tipo primarias. Por eso es importante que tú lo sepas, ¿ya? ¿Puede venirte en tu examen? Claro que sí, ya. Por eso te lo he puesto. Ya, principalmente eso. Esto, para que tú lo leas, pero eso es lo principal que te estoy diciendo, que la melatonina, la menor cantidad de melatonina está asociada principalmente a los pacientes y donde se produce durante la noche, ya te he explicado. Ya, había, inclusive el doctor explicó que había áreas con flujo sanguíneo que tenían em, gran cantidad de flujo sanguíneo, ¿ya? Em, y te acuerdas que te explicaba que había una depresión cortical, ya. Hay áreas que tienen gran cantidad de flujo sanguíneo y por esta hipoperfusión que pueden generar estas alteraciones como mayor cantidad de náuseas en los pacientes. Y por ello es lógico que en el tratamiento, ¿qué le vas a dar? Antieméticos, ¿ya? Por eso te lo explico. Ya vimos 3 medicamentos, hasta ahorita te lo estoy mencionando. No te he dicho qué tipo de medicamentos, pero sí, te estoy diciendo AINES por las prostaglandinas, te estoy diciendo triptanes o los triptanes para producir menor cantidad de serotonina. ¿Y quién más? Los antieméticos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen asociado síntomas como, por ejemplo, las náuseas. ¿Ya qué pasa ahora? A ver, el locus coeruleus. Ya te decía, ¿te acuerdas? Hipotálamo, locus coeruleus, núcleo RAF. Ya. El locus coeruleus, la inhibición del locus coeruleus que va a ejercer un efecto antinociceptivo sobre el procesamiento trigeminal. ¿Por qué? Porque yo te explicaba el quinto par craneal que está alterado. Mira, ¿qué pasa? A ver, mira, resulta que
que el locus coeruleus tiene un sistema noradrenérgico, que justamente va a ser vital para poder regular la excitación y la nocicepción, ¿ya? Justamente la actividad del locus coeruleus va a tener influencia que a nivel del ganglio trigeminal, ¿ya? Una vez que llega al ganglio trigeminal, va a hacer sinapsis y va a llegar ¿a dónde? A los complejos trigéminos cervicales. De allí le van a enviar proyecciones, por ejemplo, a múltiples áreas. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar normalmente las funciones normales. Pero ¿qué pasa con el núcleo cerebral cuando está alterado? Producto del hipotálamo, va a producir más serotonina y ahí es donde va a incidir ¿en dónde? En el núcleo trigeminal. Y una vez que incide aquí, va a generar mayor cantidad de secreción de serotonina y bueno, va a generar este dolor que hemos visto en los pacientes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el estímulo olfativo? Yo te decía, Sofía, hay auras, sí, hay auras que hemos visto. Yo te dije principalmente visuales, pero hay un estímulo olfativo. Justamente los estímulos olfativos que van a excitar el locus coeruleus. Van a excitar el locus coeruleus y como este ya se encuentra un poco alterado por el hipotálamo que está alterado también, van a actuar como, disculpa, van a actuar como gatillantes del dolor. Por eso te decía, ¿ya? Listo. Osmofobia. Ahí, hay un- una, una prueba, ¿ya? Un estudio, disculpa, un estudio en el cual se decía que hay personas, se les ponía como que 10 olores y había pacientes que no podían resistir los olores, ¿ya? A mayor osmofobia, hay mayor riesgo de que el paciente presente migraña. ¿Por qué? Porque ya te explicaba, porque hay un estímulo olfativo. El estímulo olfativo que tiene relación con el locus coeruleus. El locus coeruleus tiene relación con el ganglio trigeminal va a producir mayor cantidad de serotonina y bueno, ya te expliqué la fisiopatología, ¿ya? La atrofia justamente bilateral de quién? Del bulbo olfatorio, ya mira, esto está asociado justamente al estímulo olfativo. Hay ocasiones que hay pacientes que tienen atrofia bilateral del bulbo olfatorio. ¿En qué parte? Generalmente el izquierdo. Justamente como hay una atrofia bilateral, no captan bien los estímulos olfativos o de repente captaron cierto olor nada más y eso generó estímulos. Todo lo que tenga que ver, por eso, con la olfacción va a estimular ¿a quién? Al locus coeruleus. Y el locus coeruleus ya te expliqué su fisiopatología. Entonces es por eso que de allí la importancia de que los pacientes que tienen alteraciones justamente a nivel de la olfacción o que le hagan pruebas olfativas para poder saber si tienen mayor cantidad de riesgo de hacer una cefalea. ¿A quiénes más se le hace esto? A los pacientes que tienen migrañas, ¿ya? Por ejemplo, ya tienes parientes cercanos de primer grado que tienen migrañas. Entonces, ya, tú quieres saber si tienes también predisposición a hacer migrañas, entonces te hacen de repente este estímulo, esta prueba olfativa, y entonces de repente eres más sensible que otras personas al estímulo olfativo, ya, entonces probablemente tú tengas mayor riesgo de hacer migrañas, ¿ya? Y bueno, también hay asociación del olfato con las emociones, pero bueno, eso no es tan importante. Ya, listo, ¿qué más? Bueno, esto es más de lo mismo, ¿ya? Esto es más de lo mismo. Eso está en tu PPT, que el doctor te va a explicar. Igualito, decía, la migraña tiene un 25% de estímulo de osmofobia o sensibilidad aumentada a los olores, ¿ya? Pueden tener los pacientes osmofobia, ya te decía, no soportan determinado olor. O de repente una sensibilidad muy alta a que a determinados olores. Por eso te decía, el estímulo olfativo está relacionado con, ¿qué? Con las migrañas. ¿Por qué? Porque estimula el locus coeruleus. Te lo he explicado hasta por demás. ¿Ya? Y esto va a generar justamente que haya una coordinación de información entre el olfato. ¿Por qué? Porque va a haber justamente una alteración justamente de este nivel del lóbulo temporal y justamente va a generar esto, ¿ya? Listo. Ya, el otro tema que vamos a ver es el infarto migrañoso. Ya, y eso de acá del olfato, tenlo presente, por favor, porque pueden ir en tu examen, ¿ya? Por algo le he puesto. El doctor, creo que me parece que este ciclo, no, el ciclo pasado cuando yo estaba, preguntó justamente esto. Ya, el infarto migrañoso. El infarto migrañoso va a estar asociado principalmente a alteraciones de qué tipo bioquímicas, hemodinámicas. Y principalmente en dónde se van a dar en las mujeres. Principalmente en donde, en el territorio vascular posterior. Lo voy a explicar aquí ya, para que tú lo entiendas. Ya, listo.
Listo. Mira, lo que pasa es que, mira, yo te explicaba que habían 3 procesos. El proceso, espérate, para que lo recuerdes. Acá está. Génesis troncoencefálica, la depresión cortical propagada y la activación de neuronas del núcleo caudal del trigémino. Y ya sabes por qué, ¿ah? Activación de neuronas del núcleo caudal del trigémino, porque hay una, justamente una vía que une los locus con el trigémino. Te lo he explicado. Ya, mira, estos 3 procesos, génesis troncoencefálica, depresión cortical propagada y activación de neuronas del núcleo del trigémino. Mira, esto tiene sentido por esto, mira, te lo voy a explicar. Ay, ya, listo. ¿Por qué no aparece mi lupita? Ya, mira. Y te decía que había una depresión cortical propagada, que era primero hiperemia y después una hipoperfusión. ¿Qué pasa en la hipoperfusión? Que va a haber cambios justamente en esta hipoperfusión. Menor cantidad de oxígeno, menor cantidad de nutrientes. Y justamente producto de esta hipoperfusión, que van a haber cambios bioquímicos, hemodinámicos y va a generar un vasoespasmo arterial, va a generar ¿qué cosa? Va a generar una menor cantidad de oxígeno en una determinada área. Y justamente esta menor cantidad de oxígeno, porque acuérdate, si le da migraña y tiene estas 3, la depresión cortical propagada, no solamente va a tener una migraña en toda su vida, va a tener migrañas recurrentes. Y si tiene esto de aquí, tiene mayor o tiene menor cantidad de oxígeno, una hipoperfusión prolongada, que va a generar justamente un área infartada. Es la misma explicación para para los infartos de tipo cardíacos, ¿no? Es un área que tiene una cantidad de menos de oxígeno que va a generar áreas infartadas. Por eso te decía, ¿ya? Esto de acá va a generar justamente, principalmente en el territorio vascular posterior, y ello va a generar zonas de infarto migrañoso. ¿Y en quién es más común? En las mujeres. ¿En dónde? En el territorio vascular, en un 70.6%. No significa que todos sean aquí, la mayor cantidad son allí, ¿ya? Van a ser, cuando le tomen imágenes, van a tener las pacientes lesiones pequeñas. ¿Y a quiénes se les hace? ¿Por qué? Porque hay mujeres, como te decía, mujeres que vienen y que sufren unos dolores de cabeza que duran hasta días. Y vienen bueno, van a la consulta de neurología y el doctor, bueno, dice, es mujer, tiene factor de riesgo. ¿Sabes qué? Una plaquita, hay que tomarle una placa para poder descartar de repente otros tipos de alteraciones. Y justamente va a haber justamente estas lesiones pequeñas únicas a nivel de que del territorio vascular posterior. Y allí va a detectar el infarto migrañoso. Y es importante, ¿por qué? Porque los infartos migrañosos que va a determinar áreas necróticas, justamente necróticas, se van a necrosar estas áreas porque obviamente no recibieron oxígeno ni nutrientes. Y esto va a determinar a largo plazo una alteración del sistema nervioso central justamente por esa necrosis, porque acuérdate, los infartos migrañosos van a continuar. Va a haber mayor cantidad o menor cantidad de oxígeno en esta área y en múltiples áreas que va a generar alteraciones neurológicas en la paciente, ¿ya? Por eso es importante. Listo. Ahora, hay eh, em, comorbilidades. No solamente la migraña está asociado de repente, que te dije, alteración visuales, por el aura visual, por este tipo de depresión cortical propagada, sino también porque por las migrañas que van a tener comorbilidades psiquiátricas. ¿Qué comorbilidades? La ansiedad, depresión y bipolaridad. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues, no sé si estás llevando este ciclo o el otro ciclo, vas a llevar psiquiatría. Ya, resulta que hay alteraciones psiquiátricas producto de qué? De la alteración de la serotonina. Entonces, si está alterada la serotonina por la fisiopatología que te expliqué, ¿qué vamos a tener? Alteraciones psiquiátricas. ¿Y quién más? La ansiedad, principalmente la ansiedad, ¿ya? También depresión en segundo puesto y bipolaridad también. Pero acuérdate, está asociado todo, está asociado los neurotransmisores que te estoy explicando, ¿ya? Ah, ya, ¿qué más te iba a explicar? Nada más. Ya. Ahora, esto es importante también porque vino en pregunta de examen, ¿ya? Las migraña en la gestación. Mira, ya. ¿Dónde hay más cefalea o dónde hay más frecuencia de qué de cefaleas? Ya. En las no embarazadas,
qué mal, ¿no? En las no embarazadas hay mayor prevalencia de migrañas que en las nulíparas embarazadas, ¿ya? Va a haber mayor cantidad o frecuencia en las migrañas en las no embarazadas que en las nulíparas embarazadas, ¿ya? Y aproximadamente el 50% de las multíparas van a experimentar un empeoramiento de la cefalea. Por eso te digo, las nulíparas embarazadas, o sea, las que han tenido es su primera vez gestando, tienen menor frecuencia de cefaleas que las que han tenido varios hijos y las que no han tenido ningún hijo. Eso es producto de qué? De un estudio que se hizo. ¿Y qué más te tengo que decir aquí? Que las mujeres que dan de lactar también tienen menor cantidad de cefaleas. O sea, las nulíparas embarazadas y las mujeres que dan de lactar tienen menor cantidad de cefaleas. ¿Y por qué es importante esto? Porque las multíparas, justamente la recomendación de las multíparas es que le den de lactar a sus bebés. ¿Y cuándo va a disminuir justamente esta cefalea? A partir de la cuarta semana. A partir de la cuarta semana, las multíparas que están dando de lactar van a comenzar a sentir menor cantidad de ¿qué? De cefaleas. Por eso dice cefalea migrañosa menos en mujeres que amamantan, ¿ya? Por eso es importante. ¿Y por qué? Porque le vamos a dar medicamento. Algunos cefaleas son muy severas, duran mucho tiempo. Ya te expliqué que hay algunas migrañas que em, detienen las actividades cotidianas o están asociadas a actividades bueno, de la vida diaria, incluso hay migrañas, te explicaba, hay migrañas que interfieren con las actividades diarias de los pacientes. Y justamente ello, ¿por qué? Porque le van a dar paracetamol a la paciente, ¿no? O también le pueden dar ácido acetilsalicílico. Ya te explicaba por qué paracetamol. El paracetamol, ¿qué es? Es un AINE. Y si es un AINE, ¿qué va a detener la vía de la COX-2? Y si detiene esta vía de la COX-2, ¿qué detiene? Las prostaglandinas, ¿ya? ¿Qué más? También se le puede dar oxígeno. ¿Por qué? Te decía, el oxígeno por justamente la fase de la depresión cortical propagada, donde genera una hipoperfusión. Y también se le puede dar lidocaína generalmente por el dolor, ¿ya? Porque los dolores son muy altos. ¿Por qué se le da el dolor la lidocaína? ¿Por qué? Porque está asociada, yo te explicaba, al ganglio trigeminal, ¿ya? Al ganglio trigeminal, que va a producir mayor cantidad de serotonina, ¿ya? Y los antieméticos, porque yo te explicaba, en algunas ocasiones, aquí te explicaba, están en áreas de mayor cantidad de flujo sanguíneo, donde reciben menor cantidad de flujo sanguíneo, que va a generar náuseas. Y obviamente, si las pacientes están con reflejo nauseoso, ¿qué se le va a dar? Antieméticos, ¿como quién? Como la metoclopramida. Y ahí está justificado, ¿qué cosa? El tratamiento de la paciente, ¿ya? Listo. ¿Cómo se define una migraña crónica? ¿Ya? Migraña crónica. Y cuidado con las migrañas crónicas porque pueden dar a la larga, ¿qué cosa? Infartos migrañosos. Por eso te explicaba que es importante. ¿Y en dónde está asociada principalmente? En el territorio vascular posterior, ¿ya? Ten en cuenta eso. Migraña crónica, ya. Aquí. ¿Cuáles son los tres de esto, todo esto que el doctor te va a dar? Esto es lo principal que tú tienes que saber. Al menos 15 días de un mes de cefalea. Cefalea, te dije, cefalea es todo, ya sea cefalea tensional, migraña, cefalea en racimos, todo. Si tienes al menos 15 días de dolor en un mes que tienes, en un mes, probablemente en un mes, totalmente en un mes, es diagnóstico para qué? Para decir que tienes migraña crónica, ¿ya? O al menos 8 días en migraña, de características de migrañas por más de 3 meses. Mira, yo te decía cuáles son las características de migraña. Aquí está. Te decía que era unilateral, pulsátil, tiene intensidad moderada grave y que está agravada por el movimiento. Y también puede estar asociada a náuseas y vómitos. Entonces tú tienes que ver si tiene características de migraña. Acuérdate, unilateral, pulsátil, intensidad moderada y agravada por el movimiento. Esos 4 características tienes que acordarte para tú determinar que se trata de una migraña, ¿ya? Porque te van a preguntar en el examen, ya pongamos, viene paciente con cefalea, no te van a decir qué tipo de cefalea, o con dolor, una cefalgia, dice. Una cefalgia que refiere con características de pulsátil, que justamente no interviene o no la deja hacer sus actividades cotidianas, y ella dice que el dolor es de moderado severo, que es una migraña, ¿ves? Por eso te decía, apréndete las características principalmente, ¿ya?
Y bueno, aquí está en inglés. Aquí te dice, bueno, dolor en cuanto en 15 días, por lo menos en 3 meses también te dice. Ocurre en pacientes que tienen más de 5 ataques en criterios de migraña, o también está en pacientes que tienen más de 8 días con las características de migrañas por más de 3 meses. ¿Y cuáles son las características? Te dicen, mira, localización unilateral, cualidad pulsátil, de tipo de intensidad moderada a severo, está agravado, ¿por qué? Por rutinas o sea, actividades físicas diarias, ¿ya? ¿Ves? Estas son las 4 características que tú tienes que aprenderte. Y si está asociado a náuseas y vómitos también, está asociado a fotofobia también, ¿ya? Entonces, 4 características principales de quién? De la migraña. Y esto yo te expliqué, migraña sin aura, migraña con aura. Y también te expliqué que era un aura. Ya, mira, esto. Principalmente, ¿cómo sucede una migraña? Ya, mira, primero va a haber unos síntomas premonitorios. Después que va a generar el aura. ¿Y cuáles son los síntomas premonitorios? Están justamente asociados con qué? Con esto, miren, con la génesis del tronco encefálico. Cuando hay alteración justamente en el núcleo de Rafe y el locus coeruleus, va a comenzar, ¿qué cosa? La fase premonitoria. Y cuando esté en el aura, ¿qué va a generar? La depresión cortical progresiva, cuando esté en áreas de hiperemesis y de hipoperfusión. Y después, ¿qué se va a dar? La cefalea. Generalmente, ¿te acuerdas que te dije que cuando se dan las auras? De 5 a 60 minutos antes de que se den las cefaleas. Y después, ¿qué pasa? Los postdromes, o bueno, síntomas asociados, ¿ya? Entonces están los premonitorios. Van a tener síntomas vegetativos el paciente, rigidez de nuca, que te decía, ¿no? Alteración justamente a este nivel. Y los auras, signos positivos y signos negativos. Signos positivos, principalmente, ¿qué? Visuales. Después siguen los auditivos y después siguen los motores y somatoestésicos. Y negativos, los pacientes no van a escuchar bien, no van a sentir, no van a poder pararse o sienten menos sensibilidad a nivel de los miembros inferiores o de los miembros superiores, que es llamado también paresia. Y una vez que ya se instala la cefalea, ¿cómo va a ser? Tienes que ver, ¿te acuerdas? 4 características que te decía la migraña. Unilateral, pulsátil, de intensidad moderada grave, ¿y qué más? Y que es agravada, ¿por qué? Por las actividades físicas diarias. Y también puede estar asociada a náuseas y vómitos y a fotofobia, sonofobia o gusmofobia. ¿Ya? Listo. Y bueno, los movimientos bruscos que también pueden darse después. Los pacientes generalmente presentan sensaciones de como que contracción, retracción, contracción, retracción, ¿ya? Mira, mira, esto es importante, ¿ya? No importante para tu teoría, pero importante para tu seminario. Mira, hay desencadenantes comunes las migrañas, porque yo estoy segurísima que el doctor te va a preguntar en tu seminario esto. ¿Cuáles son los desencadenantes comunes de la migraña? Hay desencadenantes hormonales, como la menstruación, y nosotras, pobrecitas, ¿no? Menstruación. O sea, más encima que les duele a las mujeres el dolor propiamente del útero que está generando esta contracción para poder eliminar los restos que tiene allí, más encima, por la alteración también hormonal que existe, aún más todavía tenemos alteración de, ¿qué? De migrañas. Entonces, imagínense, pobres mujeres. Ovulación también, anticonceptivos orales. Yo te explicaba al inicio de la diapositiva, los anticonceptivos orales. Pregúntale a la paciente si toma anticonceptivos orales, ¿ya? Los dietéticos. Hay alimentos ricos en nitritos que pueden generar cefaleas. ¿Por qué? Porque aparte de las prostaglandinas, también va a generarse nitritos a nivel de esto. O sea, hay alteraciones, justamente nitratos, me parece nitratos son, que se producen a ese nivel porque son medidores de la inflamación. Van a producir nitritos, bueno, nitratos. Y si comes mayor cantidad de nitratos, ¿qué vas a producir? Mayor cantidad de alteración. ¿Para qué? Para que te dé una cefalea. Después está el glutamato sódico, bueno, los quesos, psicológicos también, el estrés, ambientales y físicos. Allí está asociado a qué? Principalmente alteraciones de qué tipo? Olfativos. ¿Qué más? Estimulaciones visuales, luces fluorescentes, los olores que yo te explicaba. Los olores están asociados principalmente. ¿Por qué? Porque tiene una asociación principalmente con el locus cerúleo, que le manda información al ganglio trigeminal y el ganglio trigeminal hace todo ello, ¿ya?
Relacionado hasta con el sueño, mira, aquí es un poco chistoso. ¿Por qué? Porque tanto la falta de sueño como el exceso de sueño te va a generar migrañas. O sea, no puedes ni dormir menos ni dormir más. Tienes que dormir ahí tus 8 horas diarias. Ojalá se aplicara también para los estudiantes de medicina, no, 8 horas diarias. Bueno, los fármacos. También hay fármacos que te pueden generar cefaleas o, bueno, en este caso migrañas, ya sea los bloqueadores de calcio, cafeína, mira, la propia cafeína que es como que nuestro sustrato para sobrevivir día a día, nos produce las migrañas. Los esteroides, ciclofosfamida, que es en este caso un tratamiento que tipo antineoplásico, ¿no? La ciclofosfamida. Los estrógenos, el levodopa, que es tratamiento para los pacientes con Parkinson. Entonces, mira, el mismo tratamiento que se le da a los pacientes con Parkinson le pueden generar qué cosa, una migraña. Entonces, es importante que tú analices bien a tu paciente, y más si tiene más de 50 años, 65 años, te puede generar eso. Mira, y los mismos AINES también te pueden generar cefaleas o migrañas. De allí que tú le des una receta adecuada al paciente y no te sobrepases de el tratamiento, ¿ya? Y bueno, eso, listo. Ya, pasamos a esto. Ya nos queda poquito ya, ¿verdad? Nos queda estos dos nada más. Bueno, este es un resumen ya. Y eso nada más. Poquito nada más nos queda. Yo aquí me iba a matar explicándote por qué, pero ya te lo expliqué en la fisiopatología. ¿Por qué triptanes? ¿Por qué AINES? ¿Por qué antieméticos? ¿Y por qué más te dije? Bueno, eso, ¿ya? Migraña sin aura. Hay migrañas sin auras que te dije. Migraña sin aura se define como más de 5 ataques, pero que cumplen con B y D, que significa una cefalea de 4 a 72 horas y que va a tener las características, otra vez que te decía, unilateral, es pulsátil, es de moderado a severo y está asociado a ¿qué? Actividades físicas. Estos. Tú tienes que aprendértelo esto, así como yo te di la, los medicamentos antiepilépticos, ya, igual te tienes que aprender estas características. Igual de la cefalea tensional también tienes que aprender las características como rezar o como las canciones de Fade o, bueno, algunos he visto que se lo saben. Bueno, eh, más de uno también puede estar asociado a náuseas y vómitos y fotofobia, pero esto no es obligatorio. Lo que es obligatorio es esto, unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, ¿ya? Y las migrañas con aura, bueno, van a presentar, acuérdate, auras, principalmente que visuales, te explicaba, principalmente visuales, pero también pueden tener auras sensitivas del lenguaje del motor. Y mínimo como tres, que te decía, un síntoma oral de más de 5 minutos. O puedes tener dos o más síntomas en sucesión o un síntoma oral que dura de 5 a 60 minutos. Esto es lo más común, que dure de 5 a 60 minutos, ¿ya? Y bueno, ya, listo. Tratamiento. Mira, ¿qué pasa si tienes una migraña leve o moderada? Bueno, te explicaba, analgésicos, los AINES, aquí están los famosos AINES, y los triptanes, ¿como quién? Como acá están. Acá están, los triptanos. Bueno, aquí está sumatriptan, acá está, sumatriptan. Por aquí está, sí, sumatriptan, ya. Sumatriptan es el fármaco de primera elección. Es el que más se da, es el que más toman los pacientes, el sumatriptán. Pero también pueden tomar solmitriptán, ¿ya? Tenlo en cuenta, ¿ya? Tenlo en cuenta esto. Ya, ¿qué más? Ya, en los pacientes que tienen migrañas de moderada a severa, se le da triptanes orales más AINES, siguen tomando esto. Y ya en un estatus migrañoso, ¿y qué era estatus migrañoso? Estatus migrañoso es cuando una migraña ya dura más de 72 horas, ya el paciente ya no puede más con el dolor, es un dolor muy severo y que dura más de 72 horas. Ya aquí se le da ya en forma intravenosa, ya no le vas a dar oral, le vas a dar intravenoso. ¿Qué le vas a dar? Caterolaco, que también es un AINE, acuérdate, un AINE. ¿Por qué? Porque interviene a nivel de las prostaglandinas del COX-2, ya te expliqué. Y blocantes dopaminérgicos. ¿Por qué? ¿Por qué dopaminérgicos? Si tú me estás diciendo, Sofi, que, que le damos triptanes, que son antiserotoninérgicos, que esto, que lo otro. Ya, mira,
Lo que pasa que locus ceruleus, te explicaba en la fisiopatología, por eso tú me debiste poner atención en la fisiopatología. Locus ceruleus. Locus ceruleus es un núcleo de qué tipo? Dopaminérgicos. Y antes de que le dé señal a los ganglios trigeminales para que se produzca justamente la serotonina o que ellas mismas produzcan serotonina, ¿qué hacen? Lo bloqueas. ¿Lo bloqueas con qué? Con, bueno, bloqueo dopaminérgico, principalmente eso. Entonces, por eso se le da bloqueo dopaminérgico, se le da, eso es en los casos graves, ¿ah? En el estatus migrañoso. Se le da ketorolaco y se le da bloqueos dopaminérgicos. Listo. Ya, mira, a ver, vamos a ver aquí, listo. Aquí. Ay, no se ve, así se ve. Ya, así se ve. Aquí hay pacientes que son respondedores a los AINES. Se le da ácido acetilsalicílico con metoclopramida, por ejemplo, también. Se le da cateprofeno. Pero ¿para quiénes? Para los que tienen crisis agudas de migrañas, ¿ya? No es un estatus. Una crisis aguda significa que siente un dolor que normalmente sería severo, lo siente de manera, no, que normalmente sería leve, lo siente de manera severa, pero no ha pasado todavía las 72 horas, ¿ya? No ha pasado las 72 horas, ¿y qué pasa? Que le vas a dar aquí, siente un dolor muy fuerte, entonces dale ácido acetilsalicílico o le puedes dar ketoprofeno más metoclopramida, le puedes dar, también naproxeno también le puedes dar al paciente o paracetamol, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que no responden a los AINES o de repente que viene un paciente que es alérgico o no puede tomar AINES porque ahora todo, para todo, paracetamol, paracetamol, paracetamol. No, hay pacientes que sí son, que no pueden tomar AINES. Entonces ahí solamente le vas a dar sus triptanes. Lamentablemente hay pacientes que no responden, pero no nos queda otra. O de repente le puedes dar un bloqueo dopaminérgico evaluando bien al paciente, ¿ya? Pero primero, si no responden a los AINES, ya le das su triptán, que es sumatriptán primero, al inicio. Ya si no responde, le das los demás. Y justamente a esto se cosa al tratamiento sintomático de la migraña. Esto es lo normal, pero ¿qué haces ante una crisis? Esto, ¿ya? Esto es lo normal, o sea, esto, el tratamiento. Mira, el tratamiento primero comienza con un AINES, porque de repente solamente quieres bloquear las prostaglandinas, pero si no hay respuesta, ¿qué le das? Un triptán. Si no hay respuesta, le das un triptán más un AINES, y así le das, si no hay respuesta, el triptán. ¿Qué principal triptán le vas a dar aquí? Este triptán de acá, el sumatriptán. Por eso te habla de triptanes de manera así general, pero es el sumatriptán que se le da. Después, si no hay respuesta, le das el sumitriptán, igualito le das. Si no responde, le das intranasal. ¿Por qué? Ya te dije ya, intranasal, que tiene relación con quién? Con el locus ceruleus. El locus ceruleus tiene relación con quién? Con el ganglio trigeminal. Ya, después si no hay respuesta, le das esto, dex. Bueno, eso. Y ya si no hay respuesta, ya pasaste del oral a lo nasal, pasaste ¿a qué? A lo intravenoso, lo subcutáneo, disculpa. Lo subcutáneo, sumatriptán. Ya si no responde, ya le das intravenoso. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué haces ante una migraña? Ante una migraña, en la mayoría de casos, los dolores son moderados. ¿Y qué le vas a dar? Un AINE más un antiemético. En caso de que sea leve, ¿ya? Si alivia el dolor, chévere, ya ahí queda. Pero si no, ¿qué le vas a dar? Le vas a dar su triptán y igual le vas a asociar sus antiméticos. ¿Por qué? Porque, bueno, te dije que hay pacientes que tienen áreas con mayor flujo y justamente cuando se da esta depresión cortical propagada hay una hipoperfusión que va a generar en los pacientes mayor cantidad de ¿qué? De náuseas. Ya, listo. Y bueno, ya si no responde, le da su triptán y si hay un dolor rebelde, le cambias el triptán por un solmatriptán y sigues así intentando, intentando. Pero ¿qué pasa? Que hay situaciones especiales. Por ejemplo, en los niños. En los niños solamente le vas a dar paracetamol y si no responde, un sumatriptán. En el embarazo, bueno, en el embarazo, como te dije, no puedes darle cualquier medicamento, le das su paracetamol o su sumatriptán y bueno, y en los sabores que tienen prolongadas, como por ejemplo 1 hora, le vas a dar su AINE, ¿no? De la cefalea. Y listo, ya. Esto principalmente, ¿qué es? Ya un beta bloqueador y todo eso. Lo que me olvidé de mencionarte, ya. Te dije que migrañas que están asociadas ¿con qué? Con alteraciones psiquiátricas. Ya te decía ansiedad, depresión y ¿qué más? Bipolaridad. Ya. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que están asociados a ello y tienen que darse un tratamiento
antidepresivo o antiansiolítico. No, ansiolítico se llama, ansiolítico. Entonces, ¿qué le das? Le das estos medicamentos. ¿Por qué? Porque inclusive hay una sinergia ya entre ellos. ¿Por qué? Porque son beta bloqueadores. ¿Y a quién van a bloquear? A los dopaminérgicos, ya te he explicado. Beta bloqueadores, ¿ya ves? Por eso a los pacientes indicar, o sea, los pacientes que son especiales, que no hay respuesta al tratamiento, y o de repente son que no pueden tomar AINES, ya le das un beta bloqueador más que más un triptán, ¿ya? Porque no, pues no le puedes dar un AINE, ¿no? Lamentablemente. Ya, entonces le das un beta bloqueador o le puedes dar un calcio antagonista también para disminuir principalmente, ¿qué cosa? También sus comorbilidades psiquiátricas, ¿ya? Principalmente. Ya. Esas son las contraindicaciones, ¿ah? Ten en cuenta, ¿ya? Pero esto no te van a tomar mucho, te van a tomar esto. Esto te van a preguntar, ¿ya? Y bueno, estas son las dosis que te decía, paracetamol, ácido acético salicílico, antieméticos, ya, mira, la ergotamina, mira, me olvidé explicarte la ergotamina. Lo que pasa es que hay pacientes en el cual em, se le da ergotamina, ¿por qué? Porque no tienen respuesta a los triptanes, ¿ya? Le da su triptán, le da sus AINES, le das sus antieméticos, le cambias la dosis, le cambias el sumatriptán por el solmetriptán, igual no reacciona. Entonces ahí le das un ergotaminérgico, ¿ya? Ahí le puedes dar, pero ¿qué pasa? Que la ergotamina puede generar, de hecho, también cefalea ergotamina dependiente. Por eso es importante que tú veas también a quién le vas a dar y solamente le das a los pacientes que son refractarios, que no responden principalmente a eso, ¿ya? Pero esto es algo muy buscado, muy rebuscado, pero de todas maneras, ¿no? Porque el profesor sí te pregunta, ¿no? ¿Qué más le damos? Ergotamina, profesor, ¿pero por qué? Y ya, pues, listo. Y las complicaciones, te decía, migraña crónica, ya te decía, tenía que cumplir tres condiciones, más de 15 migrañas en un mes de cefaleas, más de 8 migrañas más de 8 migrañas, o sea, con las características de migrañas en un tiempo de 3 meses, ¿no? También, ¿ya? O los estados mal migrañosos o estatus migrañoso, yo te decía, más de 72 horas con el dolor, la migraña, esto es un estatus migrañoso o un infarto migrañoso, ya te decía. ¿Por qué? Porque está relacionado con ¿quién? Con la depresión cortical propagada, donde hay mayor cantidad de hipoperfusión, o sea, mayor cantidad de menos de oxígeno, y bueno, se va a dar un infarto migrañoso. Ya, listo. Y pasamos a la cefalea tensional principalmente. La cefalea tensional es la más frecuente, ya te decía yo, tiene características también, ¿ya? A ver, ya. Primera característica, es el dolor, ¿qué tipo? Opresivo, opresivo. ¿Te acuerdas que veíamos el otro? De tipo pulsátil. Este de aquí es el dolor de tipo opresivo o constrictivo, ¿ya? O constrictivo. Voy a tratar de escribir bonito porque ahí ya voy a terminar la hora. Constrictivo, ya. Constrictivo. Dos, ¿qué más? Generalmente es de intensidad de qué tipo? Intensidad de leve a moderada. Tres, ¿qué otra característica tiene? Tiene característica que generalmente se presenta diariamente y empeora por las noches. Empeora por las noches. ¿Qué más? Y cuatro, bueno, esto no empeora con la actividad diaria. Con la actividad diaria. Actividad diaria. Esto también, como las canciones que más les gustan, apréndaselo, ya, apréndaselo. Listo, entonces como te decía, localización principalmente bifrontal. ¿Cuánto dura? 30 minutos o 7 días. El otro duraba de 4 a 72 horas, ¿te acuerdas? Cualidad principalmente opresiva. El paciente siente que algo está cargando en la cabeza. No aumenta con el esfuerzo. Puede estar asociada a fotofobia, pero no ambos, a fotofobia o fonofobia, o no ambos. La actividad física no le impide, la intensidad puede ser de leve a moderada, como te dije acá. Está asociado a estrés y el tratamiento de ataque principalmente son los AINES, ¿ya? Listo, acá, esto de acá. Mira, cefalea tipo tensional, para que tú puedas decir que se trata de una cefalea tipo tensional, tiene que haber al menos 10 episodios que ocurran un día al mes. O cefalea que dura 30 minutos a 7 días y que cumple las características de esto. Tienes que aprenderte esto, por favor, apréndete esto. Al menos 10 episodios
que ocurran al menos un día al mes. ¿Ya? Cefalea que dura de 30 a 7 minutos y las características que te dije, localización bilateral, característica no pulsátil, o sea, opresiva, de intensidad leve a moderada y que no empeora con la actividad física, ¿ya? Eso acuérdate, por favor. ¿Y qué más? Esto no es tanto, pero lo que tienes que acordarte es esto. Ya, listo. Ahora, ¿qué pasa con la cefalea tensional? La cefalea tensional sí está asociada más con la ansiedad, depresión, alteraciones musculares y alteraciones de las posturas. Está más asociada. Y como por ejemplo, ahí te decía, había dos tipos, hipertensión y hipotensión. ¿Te acuerdas? Te decía que uno era sentado y otro era, no, uno era en bipensación y otro era en decúbito. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, el tratamiento. El tratamiento principalmente te dije, AINES o paracetamol, pero hay tratamientos de ataques, ¿ya? Mira, los tratamientos de ataque, ¿quiénes son? Principalmente, primero comencemos con los tratamientos sintomáticos. Primero le vas a dar acetaminofén, 100 miligramos o 400 miligramos de ibuprofeno, ¿ya? Aquí no se debería utilizar triptanes, ten en cuenta eso. Principalmente que se va a utilizar AINES o paracetamol. Y aquí se le va a dar inhibidores de los receptores de serotonina, principalmente, ¿ya? Pero no se le van a dar triptanes. Preventivo, principalmente amitriptilina. Esto ha sido preguntado. Acetaminofén le puedes dar o ibuprofeno. Y el tratamiento preventivo, amitriptilina. Amitriptilina, acuérdate ya, amitriptilina. También que se les da los inhibidores de los receptores de serotonina. Son inefectivos en estos pacientes, pero bueno, también hay otros, los inhibidores selectivos de reactivación de serotonina. Pero lo que tienes que aprender también es que el tratamiento sintomático, ¿cuál es? Acetaminofén y ibuprofeno. ¿Y cuál es el tratamiento preventivo? Amitriptilina, principalmente ello, ¿ya? Listo. Sigamos con el siguiente. Y por último, la cefalea trigémino autonómica. Ay, ya, ok. Ya, resulta que la cefalea trigémino autonómicas, yo te decía ya, en la fisiopatología, esta cefalea trigémino autonómica es una cefalea de tipo primaria. ¿Y qué significa eso? Que va a explicarse con la fisiopatología que te explicaba en migrañas, ¿te acuerdas? Primero hay una alteración tronco cerebral, que donde hay una alteración del locus coeruleus y ¿quién? Del núcleo rápido. Después, ¿quién seguía? Una depresión cortical propagada. Y después, ¿qué seguía? Activación de ¿qué? Del núcleo trigeminal. Y justamente también el núcleo trigeminal genera una alteración. ¿Qué tipos? Hay tres tipos. Son zona hemicránea paroxística, cefalea en racimos y hemicránea continua. Y principalmente esto, ¿cuál es su peculiaridad? Por ejemplo, este no presenta miosis y su tratamiento principalmente con la mutrigina. La hemicraniana paroxística tiene respuesta a indometacina. La cefalea en racimos igual. Sí se va a dar aquí un triptán, como el sumatriptán, por ejemplo. Y la hemicraniana continua también una respuesta a indometacina. ¿Ya? Principalmente esto. ¿Por qué? Porque el doctor te lo va a mencionar, pero tú ya tienes aquí el cuadrito que puede distinguir a uno. Por ejemplo, la cefalea en racimos tiene del dolor, va a tener 3 cruces y no tanto como esta. La duración principalmente 30 minutos es la que más dura, aparte de la cefalea ígnica. Las crisis por día va a ser esto. El tratamiento agudo que va a ser sumatriptán principalmente. La micronina paroxística igual también. Estas son las características para que ustedes pueden leer y pueden distinguir principalmente cuando el doctor le diga, esta es una hemicrania continua, este es un síndrome SON, esta es una cefalea ígnica, una hemicrania paroxística. Y bueno, por último, que te puse aquí son el resumen. El resumen de la migraña, de una cefalea tensional, ¿cómo puedes distinguirla? Este cuadro de acá, estos dos, apréndatelo como la Biblia, ¿ya? Cefalea en racimos, cómo se ve una neoplasia asociada a una cefalea. Esto principalmente que son cefalea secundaria, cefalea primaria, cefalea secundaria. Listo. Ya chicos, terminé la hora. Ya. Cualquier cosa me preguntan, cualquier cosa ya saben, les respondo por WhatsApp. Y ya chicos, cualquier cosa me preguntan, cualquier duda que hayan tenido, me las pueden preguntar normal. Yo les digo siempre, trato de responder lo máximo que